Hola, bienvenidos a este video tutorial para su clase de este día. Vamos a iniciar a trabajar y a explicar lo que debemos realizar. En esta ocasión tenemos eh, una actividad que está relacionada con responder preguntas vinculadas con el tiempo. Como ustedes pueden observar, en su pantalla está apareciendo un material que describe actividades que realizamos en nuestro día a día, y también están acompañadas cada una de esas imágenes por un reloj que nos va a ir describiendo la hora a la cual se realizan esas actividades. Obviamente pueden variar esas actividades en cuanto a la hora de su realización en función de nuestro itinerario, nuestra vida diaria. Ahora, no siempre coinciden las horas en las que nosotros hacemos las actividades con las horas en las cuales otras personas las realizan, pero para usos de este ejercicio nos vamos a basar en esos relojes. Entonces, siempre que estemos preguntando por la hora, eh, va a ser la pregunta what time. Esas dos palabras van a incluir la va a incluir la pregunta what time. Y what time es como lo traducimos como a qué hora, ¿sí? What time, a qué hora. Y luego viene el complemento de esa pregunta. Por ejemplo, a qué hora desayunas, a qué hora te bañas, a qué hora eh, vas al súper, etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes tienen que trabajar con este material, vamos a irlo explicando. Tiene 9 preguntas. Esas 9 preguntas las van a responder ustedes. Inicialmente yo voy a ir trabajando algunas para que ustedes vayan viendo eh, los ejemplos. Ustedes esto lo van a realizar en su cuaderno. Hacen dibujos sencillos y los realizan en el periodo de clases. Dibujos sencillos, ¿sí? Quizás no van a tener dibujos como los que están apareciendo acá en la hoja, pero sí dibujos que representen lo que están preguntando. Bueno, entonces dice la primera, voy a ir trabajando de izquierda a derecha. Ven que hay una niña acompañada de su perrito. Aparentemente ella se está levantando, pero confirmémoslo con la traducción de la pregunta. Dice, what time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? ¿Sí? Y observemos el reloj. ¿Qué hora está marcando el reloj? Muy bien, está marcando las 6 en punto. Entonces ahí hay un espacio para responder. Yo no puedo editar ahí o escribir ahí porque esto es una imagen. Entonces la pregunta es what time do you get up? Esa es la pregunta, ¿sí? Obviamente ustedes este material no lo tienen impreso, solo lo están observando ahora. Entonces ustedes van a escribir la pregunta en su cuaderno y responden también en su cuaderno. Recuerden que tienen que acompañar cada pregunta con un dibujo sencillo y también la hora que está marcando el reloj. Entonces dice, what time do you get up? Como el reloj me está diciendo que son las 6 de la mañana cuando yo me levanto, entonces escribo ahí I, que es yo, porque me están preguntando por mí, ¿sí? Yo. Entonces respondo I, yo. ¿Qué me están preguntando? Get up, levantar. I get up, yo me levanto. Cuando vamos a decir la hora a la cual hacemos algo, siempre vamos a escribir antes at, ¿sí? ¿Qué significa at? A las, al, ¿sí? A las 6 en punto, al mediodía. At significa eso al traducir. I get up at. Bueno, ¿a qué hora se está levantando la persona? A las 6 en punto. Entonces 6, 6. ¿Y cómo se dice en punto? O un apóstrofo y luego clock.
I get up at 6 o'clock. Yo me levanto a las 6 en punto. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el que sigue? Dice, what time do you have breakfast? What time do you have breakfast? ¿A qué horas desayunas? Veamos ahí el reloj. Bueno, está marcando el reloj las 6:30. Y la pregunta es, what time do you have breakfast? ¿A qué horas desayunas? ¿A qué hora desayunas? ¿A qué hora o a qué hora, sí? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? ¿A qué horas desayunas? Como dijimos que a las 6:30, entonces voy a responder como I, porque me están preguntando a mí. Entonces yo voy a decir I have breakfast at. Recuerden que antes de decir la hora tengo que escribir la palabra at, porque significa a las o al. At. Primero voy a decir los minutos que pasan de la hora a la cual estamos refiriéndonos. Estamos diciendo 6:30. ¿Cuánto ha pasado a las 6:30? 30 minutos, ¿verdad? Pero eso se expresa de la siguiente manera: at half past 6. Yo desayuno a la media hora pasada de las 6. Así se traduce. At half past 6. Primero van los minutos cuando estemos dando la hora en inglés. Lo hacemos así. Ya vimos en alguna unidad cómo decir la hora en inglés. Si no lo vimos este año, lo vimos casi al final del año pasado. Pero si tienen alguna dificultad de cómo decir la hora, pues lo pueden ir buscando, consultando en el internet, en el caso de que pues tengan alguna dificultad y tengan redes también. Pero recuerden que yo trato de que los contenidos que estamos viendo pues sean contenidos que ya vimos en el transcurso de nuestro aprendizaje. Vamos con el siguiente. What time do you go to school? What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Veamos la hora ahí. Son las 7 en punto. What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? What time do you go to school? What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Como me están preguntando a mí, entonces empiezo con el pronombre personal I. I go to school. Yo voy a la escuela. At, recuerden que at va antes de decir la hora. ¿Qué significa at? A las, al, a las 8, a las 7, al mediodía, ¿sí? Entonces dijimos que es a las 7 en punto. At, cuando es la hora en punto no hay tanto problema. Decimos, ¿cómo es 7 en inglés? 7. ¿Cómo es en punto? O'clock. I go to school at 7 o'clock. Yo voy a la escuela a las 7 en punto. Vamos con otro ejemplo más. El que sigue es donde está la niña. Dice, what time do you go home? What time do you go home? What time do you go home? ¿A qué hora vas a casa? ¿A qué hora vas a casa? Veamos ahí el reloj. Nos está marcando las 10 en punto. Venimos acá. What time do you go home? What time do you go home? O me están preguntando a qué horas vas a casa. Entonces yo voy a responder I go home. Yo voy a casa at, porque voy a decir la hora. Entonces antes de decir la hora es at, que significa a las, a las 10, al mediodía. At, como ahí dijimos que es a las 10, son las 10 en punto. 10 o'clock. I go home at 10 o'clock. Yo voy a casa a las 10 en punto. Bueno,
esto, ustedes tienen que trabajar, digamos, todas las actividades que están ahí, que son 9, ¿sí? Yo ya trabajé 4, digamos, las hicimos juntos. Entonces eso que acabo yo recién de escribir, ustedes lo copian en su cuaderno. Y luego continúan con los demás ejercicios, que ya solo son 5, ¿sí? Los que están ahí, esos sí ya los trabajan solo ustedes. Les voy a ir traduciendo. Vamos ahí donde está el niño, donde tiene juntadas sus manitas. Él parece que él está a punto de orar. Y dice, what time do you have lunch? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? ¿A qué horas almuerzas? Y ahí está el reloj, ¿ven? El reloj está marcando una hora. Ustedes van a responder entonces, yo almuerzo a las... e incluyen la hora, según lo que está marcando el reloj ahí. Siguiente, donde está toda la familia. What time do you have dinner? What time do you have dinner? ¿A qué horas cenas? ¿A qué horas cenas? Y el reloj ahí está marcando una hora. Entonces ustedes van a responder en inglés, yo ceno a las... Siguiente, dice, what time do you do homework? What time do you do homework? ¿A qué horas haces tareas? ¿A qué hora haces tareas o a qué horas haces tareas? De preferencia es a qué hora, ¿sí? ¿A qué hora haces tareas? What time do you do homework? What time do you do homework? ¿A qué hora haces tareas? Y el reloj ahí está marcando una hora, ¿vean? La penúltima imagen dice, what time do you watch TV? What time do you watch TV? ¿A qué hora ves televisión? What time do you watch TV? ¿A qué hora ves televisión? Entonces ustedes responden, yo veo televisión a las... Y fíjense en la hora que está marcando el reloj. Y con la última imagen dice, what time do you go to bed? What time do you go to bed? ¿A qué hora te vas a la cama? ¿A qué hora te vas a la cama? Me están preguntando a mí, entonces yo respondo, I go to bed at, y adjunto la hora. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Recuerden, lo hacen en el periodo de clases y mandan evidencia. Tienen que ilustrar con dibujos también, dibujos alusivos a las preguntas que les están planteando. Quizás no sean dibujos así como los que estamos viendo acá, que están bien definidos y todo, pero sí que se alcance a distinguir que hacen referencia a la pregunta que les plantean. Recuerden pintar su dibujo, responden todas las preguntas y mandan evidencia fotográfica. Será hasta una próxima ocasión. Hasta entonces.